Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Era una noche sombría y lúgubre, en la que los vientos susurraban secretos antiguos a través de las grietas de la tierra. Bajo el manto oscuro de la noche, mientras las sombras bailaban al compás del miedo, tú, mi querido oyente, has decidido adentrarte en este reino de misterio y terror. Bienvenido seas a un rincón donde la razón titubea y la locura acecha desde cada rincón. Hoy, en esta velada, nos sumergiremos en la mente de un hombre cuyo nombre aún resuena en el eco de los siglos, un hombre que supo dar voz a nuestros miedos más profundos y oscuros. Edgar Allan Poe, un maestro del horror, del sufrimiento y de la desesperación que nos mira desde el abismo. ¿Te atreves a acompañarme en este viaje por sus relatos y sus pesadillas? Si es así, prepárate. Porque en el mundo de Poe, lo real y lo imaginario se entrelazan hasta que no se puede distinguir uno del otro. Y quizás, solo quizás, al final te des cuenta de que el verdadero terror no está en lo que escuchas, sino en lo que acecha dentro de ti. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Esa era la entradilla al estilo de Edgar Allan Poe, que va a ser nuestro protagonista de hoy, de este maravilloso nuevo episodio de Ilustres Anónimos. Como siempre soy Víctor, estoy encantado de que estéis conmigo, de que estéis estos minutos escuchando mi voz que podría ser en el día de hoy, en el tema de hoy con Edgar Allan Poe, mi voz de ultratumba. Pero nada más lejos de la realidad. Estoy muy contento de que estéis una semana más aquí. Espero que hayáis tenido una semana muy buena, muy positiva, que ya estamos ahí en pleno frío, que ya se va acercando el frío de verdad, donde tenemos frío. Llevo todo el año diciéndolo, que en algunos sitios se está acercando el calor de verdad, pero aquí acompañando a esta season, ¿no? A esta temporada que ya se acerca al final de año, ya empieza a venir el frío, que a los que nos gusta nos apetece mucho que venga el frío. Y cómo no, y este año no lo había comentado todavía, este maravilloso día, que no va a ser el último, pero casi, porque el domingo que viene sí que ya creo que es el último domingo de octubre, si no recuerdo mal, y si no hago mal las cuentas, que podría ser, que yo soy de contar con los dedos. Hoy es el penúltimo domingo, antes de que llegue el Día de Todos los Santos. Y con esto, bueno, pues octubre, como ya sabéis, es un poco el mes del miedo, ¿no? Es la spooky season que dicen los anglos. Y hablamos un poco también de todos estos temas que tanto nos gustan a todos. Y cómo no, hablar de este genio del misterio, genio del terror y genio por derecho propio, Edgar Allan Poe, o Poe, como queráis decirlo. Así que, sin más dilación, comencemos. Cuando las sombras se alargan y el viento frío de octubre susurra promesas de secretos oscuros, hay un hombre que resuena en las tinieblas como un eco lejano, Edgar Allan Poe. Su nombre es sinónimo de miedo, no el miedo visceral a lo que podemos ver, sino a lo que nos acecha desde los rincones más profundos de nuestra mente. Un miedo tan sutil como implacable, tan psicológico como sobrenatural. Hoy te invito a adentrarte en el oscuro universo de Poe, un lugar donde la cordura y la locura bailan una danza macabra y donde la muerte es una presencia constante e inevitable. Bienvenido a un viaje que desafía la razón y explora los abismos del alma humana. Pero antes de sumergirnos en sus cuentos, conozcamos al hombre que los creó, porque la vida de Edgar Allan Poe es, en muchos sentidos, tan oscura y trágica como las historias que salieron de su pluma.
nació en 1809, en una familia que pronto estaría marcada por la desgracia. Su padre, un actor errático y alcohólico, abandonó a la familia cuando Poe era apenas un niño. Poco tiempo después, su madre, una talentosa actriz aclamada en su tiempo, sucumbió a la tuberculosis, dejándolo huérfano a los 2 años. Desde muy joven, Poe se vio inmerso en el desarraigo y la pérdida, realidades que moldearon su visión del mundo y se convirtieron en las piedras angulares de su narrativa. A lo largo de su vida, estos temas persistieron como un fantasma que lo perseguía en cada rincón de su existencia. Adoptado por John y Frances Allan, Edgar nunca encontró su verdadero hogar con ellos, un verdadero hogar. Su relación con su padre adoptivo fue tensa, marcada por desacuerdos constantes, especialmente respecto a las ambiciones literarias de Poe y su difícil relación con el dinero. Aunque recibió una educación sólida y tuvo acceso a la alta sociedad, siempre vivió a la sombra del conflicto y la incertidumbre. Y es que para Poe, la estabilidad emocional o financiera fue siempre un espejismo que se desvanecía tan rápido como aparecía. Sin embargo, es precisamente este caos, este sufrimiento que lo rodeaba, lo que alimentó su genio literario. Poe no solo escribía historias de horror, sino que las vivía. Las tragedias personales, como la temprana muerte de su joven esposa, Virginia Clemm, a quien amaba profundamente, lo marcaron de una manera que es imposible separar de su obra. La enfermedad, la pérdida, la fragilidad de la vida y la fina línea que separa la cordura de la locura son temas recurrentes que trazan un mapa sombrío en su bibliografía. Cada palabra, escrita por Poe, parece susurrar la fragilidad de la existencia humana, una fragilidad que él conocía demasiado bien. Pero ¿qué es lo que hace que, siglo y medio después de su muerte, Poe continúe fascinándonos, atrapándonos en su red de miedo y misterio? Bueno, pues la respuesta está en su capacidad única para explorar lo desconocido y lo oscuro, no desde una perspectiva puramente sobrenatural, sino desde la psicología del terror. En los cuentos de Poe, el verdadero monstruo no es siempre una criatura externa que acecha la oscuridad, sino la mente humana misma, capaz de retorcerse bajo el peso del miedo, la culpa y la desesperación. Sus relatos son una ventana a esos miedos internos que todos compartimos, el miedo a la muerte, al dolor, a la pérdida de la razón, a la soledad, pero llevados al extremo, allí donde la lógica se desvanece y la locura se convierte en la única certeza. Hoy, en esta Spooky Season, como decía antes, cuando las brumas del miedo parecen estar más cerca de la superficie de nuestra realidad, es el momento perfecto para revivir el legado de Poe. No hay mejor guía en esta temporada de Halloween que el maestro del terror psicológico. Un hombre cuyas historias no solo nos enfrentan a lo sobrenatural, sino que nos obligan a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué es lo que realmente tememos? ¿Es el espectro en la puerta o el eco persistente de nuestros propios pensamientos? ¿Es la sombra en el rincón o la culpa que retumba en nuestra conciencia? Bueno, pues a lo largo de este episodio exploraremos no solo sus obras más icónicas, sino también el contexto personal que las vio nacer y las preguntas sin respuesta que aún giran en torno a su muerte. Porque, como en uno de sus relatos, la vida de Edgar Allan Poe fue un misterio y su muerte una incógnita aún mayor. Así que, como decía antes, acompañadme, si te atreves, a descender a este laberinto de horror, donde cada pasillo nos conduce a una nueva pesadilla, y cada palabra es un recordatorio de que en el universo de Poe, lo real y lo irreal están separados por un hilo tan frágil que puede romperse en cualquier momento. Como él mismo escribió, "All that we see or seen is but a dream within a dream", que en el castellano más sencillo sería que todo lo que vemos o parecemos no es más que un sueño dentro de un sueño. Y hoy, ese sueño sea una pesadilla de la que tal vez no queramos despertar. Cuando pensamos en Edgar Allan Poe, lo primero que nos viene a la mente son imágenes sombrías, mansiones en ruinas, noches interminables, personajes atormentados por un mal que no logran entender ni controlar. Sin embargo, detrás de estos elementos visuales, Poe construyó un tipo de terror que va mucho más allá de lo que se puede ver o tocar.
Su verdadero genio radica en el terror psicológico, en esos miedos profundos e irracionales que todos tenemos pero que no siempre podemos poner en palabras. Y al mismo tiempo supo jugar con lo sobrenatural, mezclándolo con lo real hasta el punto de hacernos dudar de lo que realmente estamos leyendo. Uno de los temas centrales de la obra de Poe es la fragilidad de la mente humana. En muchos de sus relatos no hay monstruos externos que acechan a sus personajes. El verdadero enemigo es su propia mente, que poco a poco se va deteriorando, consumida por la culpa, el remordimiento o la locura. Un claro ejemplo de esto es el cuento El corazón del Hathor. En esta historia, el narrador, cuyo nombre nunca conocemos, trata de convencernos de que no está loco, de que en realidad lo que hizo tiene una lógica. ¿Y qué hizo? Asesinar a un anciano. No porque el hombre le hubiese hecho algo malo, sino porque no podía soportar la visión de su ojo de buitre. Es aquí donde Poe juega con nuestros sentidos. La narración, desde el punto de vista del asesino, está tan llena de detalles minuciosos, tan obsesiva, que el lector comienza a entrar en la mente del protagonista, sintiendo su desesperación y su paranoia. Pero el verdadero terror llega después del asesinato, cuando el protagonista cree que escuchar el latido del corazón de su víctima cada vez más fuerte, como un tambor que retumba en su mente. ¿Es real el sonido o es solo producto de su locura? Poe nos deja esta pregunta sin respuesta, obligándonos a enfrentar el hecho de que la mente humana, cuando se ve acosada por la culpa, puede convertirse en un lugar mucho más terrorífico que cualquier monstruo externo. Otro relato que explora este mismo tema es El gato negro. Aquí, de nuevo, el narrador está consumido por sus propios remordimientos. Tras una serie de actos de crueldad, primero hacia su gato, luego hacia su esposa, el protagonista cae en una espiral de autodestrucción que lo lleva a cometer crímenes cada vez más atroces. Lo interesante de este relato es cómo Poe juega con la noción de culpabilidad. El protagonista trata de justificarse, de excusar sus actos como si fueran causados por fuerzas externas, pero al final, el lector comprende que todo lo que ocurre es una consecuencia directa de su propia corrupción moral. El gato, que parece actuar como una especie de ente vengador, puede ser visto simplemente como una manifestación física de la culpa del protagonista, que termina devorándolo desde dentro. Este tipo de terror psicológico, donde el verdadero horror está en la mente del protagonista, es algo que Poe perfeccionó como ningún otro escritor. Sus relatos nos hacen cuestionar la línea entre la cordura y la locura, y nos enfrentan a la aterradora posibilidad de que en cualquier momento nuestra mente puede volverse en nuestra contra. Sin embargo, no todo en la obra de Poe es terror psicológico. El autor también supo manejar con maestría lo sobrenatural, creando relatos donde lo inexplicable y lo desconocido juegan un papel central. Aquí, lo aterrador no es tanto lo que pasa dentro de la mente de los personajes, sino el hecho de que fuerzas externas, que no podemos comprender, están en juego. Un ejemplo emblemático de esto es Ligeia, un relato que narra la obsesión de un hombre con su primera esposa, Ligeia, quien muere de manera repentina. Sin embargo, el amor y el recuerdo de Ligeia son tan poderosos que incluso después de su muerte, ella parece seguir ejerciendo una influencia sobre él. Lo más inquietante del relato ocurre hacia el final, cuando la segunda esposa del narrador, Rowena, cae gravemente enferma y muere, solo para que de manera escalofriante comience a reanimarse poco después, pero no como Rowena, sino como Ligeia. El lector se queda con la sensación de que algo mucho más oscuro y sobrenatural está en juego, pero Poe nunca nos da una explicación clara. ¿Es todo fruto de la mente perturbada del narrador o hay realmente una fuerza sobrenatural que le permite a Ligeia regresar de la muerte? La caída de la casa User es otro relato donde lo sobrenatural toma protagonismo, pero aquí lo extraño no solo se limita a los personajes. Desde el principio, Poe nos describe la casa de los User como un lugar casi vivo, un ente en descomposición que refleja la decadencia física y mental de sus habitantes. Roderick User, el protagonista, está consumido por una enfermedad mental, mientras que su hermana, Lady Madeleine, parece ser víctima de una enfermedad física igualmente misteriosa.
A medida que avanza el relato, la atmósfera se vuelve cada vez más opresiva y el lector no puede evitar sentir que algo terrible está por ocurrir. Cuando finalmente Lady Madeline, quien había sido enterrada viva por error, regresa para enfrentarse a su hermano, la casa entera colapsa, como si su destino estuviera intrínsecamente ligado al de los User. En este relato, la frontera entre lo real y lo sobrenatural se desdibuja por completo, y Poe nos deja con la inquietante pregunta de si los eventos sobrenaturales son realmente posibles o si todo es producto de una mente trastornada. Este tipo de ambigüedad es uno de los sellos distintivos de Poe. Al igual que en Ligeia, cuando nunca nos ofrece una respuesta clara a las preguntas que sus relatos plantean. ¿Realmente hay fuerzas sobrenaturales en juego o todo es producto de la psique humana, demasiado frágil para entender el dolor, la culpa y la desesperación? Este juego constante entre lo real y lo imaginario, entre la locura y lo sobrenatural, es lo que hace que su obra sea tan atemporal y perturbadora. Más de un siglo y medio después de su muerte, Edgar Allan Poe sigue siendo una de las figuras más influyentes en la literatura y el género de terror, no solo por sus aportaciones a la narrativa gótica y el desarrollo del cuento como formato literario, sino porque su obra ha sido un manantial inagotable de inspiración para leyendas urbanas, mitos populares y manifestaciones culturales en todo el mundo. Si bien muchas de sus historias exploran la locura y el terror psicológico, también han dado forma a la manera en que concebimos ciertos arquetipos y miedos que persisten hasta el día de hoy. Una de las conexiones más claras entre la obra de Poe y las leyendas urbanas es el relato del entierro prematuro. Publicado en 1844, este cuento aborda un miedo muy específico y común de la época: el terror de ser enterrado vivo. En el siglo XIX, con los limitados conocimientos médicos y la ausencia de técnicas precisas para determinar la muerte, no era raro que las personas temieran caer en un estado de catalepsia o coma profundo y ser declaradas muertas por error. De hecho, existen registros históricos de cuerpos exhumados que mostraban signos de haber intentado escapar de sus ataúdes, lo que alimentaba este pánico generalizado. Poe aprovechó este miedo popular para crear una historia en la que el protagonista vive en un constante terror a ser enterrado vivo, una obsesión que lo consume hasta tal punto que cuando finalmente ocurre, su mente entra en un estado de pánico absoluto. A lo largo de la historia, Poe no solo explora el miedo al entierro prematuro, sino el terror mismo que genera la anticipación de una muerte que puede no ser definitiva. Esta historia, junto con otros relatos de la época, contribuyó a consolidar una leyenda urbana que circuló durante décadas: el miedo a despertar dentro de un ataúd sin posibilidad de escapar. Este tipo de leyendas no solo existía en tiempos de Poe, sino que curiosamente han perdurado hasta el presente. Hoy en día, aunque contamos con mejores métodos médicos, el miedo a ser enterrado vivo sigue presente en el imaginario colectivo. Esta idea ha sido retomada una y otra vez en películas de terror, series de televisión y otras narrativas contemporáneas. Poe, con su habilidad para tomar un temor real y amplificarlo hasta el punto de lo insoportable, ha sido responsable en parte de que esta leyenda urbana siga vigente. Otro cuento que ha influido enormemente en el imaginario popular, como decíamos antes, es El gato negro. En esta historia, Poe combina elementos sobrenaturales con el terror psicológico, narrando la vida de un hombre cuya relación con un gato negro se torna fatalmente destructiva. En la cultura popular, los gatos negros han estado históricamente asociados con la mala suerte, la brujería y lo oscuro. El cuento de Poe no solo refuerza estas creencias populares, sino que también plantea la idea de que estos animales, aparentemente inofensivos, pueden ser agentes de una justicia divina o de una venganza sobrenatural. A través de este relato, Poe alimentó la superstición de que los gatos negros traen desgracias, un mito que ha persistido hasta nuestros días. Aún en la actualidad, especialmente durante la temporada de Halloween, los gatos negros son símbolo de lo oculto, lo sobrenatural y muchas veces son temidos o evitados por personas supersticiosas. Las leyendas sobre gatos negros han sido alimentadas en gran parte por narrativas como la de Poe, donde lo familiar y lo cotidiano se convierte en algo amenazante y maligno. Yo vivo con una gata negra
Y soy de la opinión totalmente contraria. Creo que, y en la cultura popular, sobre todo en si no recuerdo mal, en zonas de Galicia y demás, al revés, a los gatos negros se les tiene bastante aprecio, porque repelen lo malo, repelen todo lo malo, ¿no? Bueno, en este caso esta duerme mucho y es un amor muy pequeñito, es un amor. Bueno, más allá de las leyendas urbanas, la influencia de Poe en la cultura popular es inmensa. Su trabajo ha sido adaptado, reinterpretado y homenajeado en innumerables ocasiones, tanto en la literatura como en el cine, la televisión, el teatro e incluso la música. Y no es difícil entender por qué. Poe creó un estilo tan único, con una atmósfera tan densa de misterio y horror, que sigue siendo atractivo para nuevas generaciones de creadores. Uno de los mayores ejemplos de su influencia en la cultura popular es su impacto en el cine, en el cine de terror. Desde las primeras películas mudas hasta las más recientes producciones de horror psicológico, los elementos que definían el trabajo de Poe, la atmósfera opresiva, los personajes torturados, la presencia constante de la muerte, han sido adaptadas de innumerables formas, ¿no? Películas como La caída de la casa Usher de 1928 de Jem Epstein o las adaptaciones de Roger Corman en los años 60 ayudaron a cimentar la estética gótica en el cine, caracterizada por castillos en ruinas, ambientes sombríos y protagonistas que oscilan entre la locura y la desesperación. Estos filmes no solo son una reinterpretación directa de sus relatos, sino que también ayudaron a establecer los cimientos del cine de terror como los conocemos hoy. Y os sonará también La caída de la casa Usher en Netflix, es una serie de televisión de varios episodios. Cada episodio es distinguible porque lleva el título de uno de los cuentos de terror de Poe. Y os la recomiendo encarecidamente. Os recomiendo La caída de la casa Usher encarecidamente. Bueno, además, personajes como Vincent Price, conocido por sus icónicas actuaciones en películas basadas en los relatos de Poe, se convirtieron en símbolos del terror clásico. Su colaboración con el director Roger Corman en adaptaciones como La máscara de la muerte roja de 1964 y El péndulo de la muerte en 1961 solidificó el legado de Poe en la pantalla grande, haciendo de su obra un referente constante para cineastas que buscan construir historias de terror psicológico y atmósfera gótica. Pero la influencia de Poe no se limitaba al cine, o no se limita al cine. En la música, bandas de rock, metal y otros géneros han tomado inspiración de sus poemas y relatos. Artistas como Iron Maiden han hecho referencias a su trabajo, mientras que músicos como Lou Reed lanzaron álbumes enteros dedicados a reinterpretar su obra, como The Raven de 2003. Incluso en la televisión, dentro de los episodios, ¿no? O desde los episodios de Los Simpson, que parodian sus cuentos, hasta series más recientes como The Following o La caída de la casa Usher, como decía antes, que gira en torno a The Following, gira en torno a un culto basado en los textos de Poe. Vemos cómo su figura sigue ejerciendo un atractivo duradero en la cultura popular. En definitiva, Edgar Allan Poe no solo marcó el camino para los escritores de terror y misterio, sino que también ha dejado una huella indeleble en la forma en la que el terror se representa en las distintas manifestaciones culturales de la actualidad. Desde leyendas urbanas que persisten hasta hoy, hasta su influencia en el cine y la música, Poe sigue siendo un faro para quienes buscan explorar los rincones más oscuros del alma humana. Y si hay dos cuentos que dan bastante miedo, yo diría que uno de ellos es precisamente La máscara de la muerte roja, que da bastante miedo, y por supuesto El cuervo, dan bastante miedo. Bueno, vamos a seguir. Si la vida de Edgar Allan Poe estuvo marcada por la tragedia y la oscuridad, su muerte no fue diferente. El final de su existencia es uno de los grandes misterios no resueltos en la historia literaria, y hasta el día de hoy la causa exacta de su fallecimiento sigue siendo objeto de especulación y debate.
Como en muchos de sus relatos, su propia muerte parece un cuento salido de su pluma, lleno de detalles confusos, pistas inquietantes y una atmósfera de extrañeza que nunca se ha podido disipar. El 3 de octubre de 1849, precisamente lo que hoy conocemos como Spooky Season, Poe fue encontrado en las calles de Baltimore, desorientado, vestido con ropas que no eran suyas y en un estado de evidente deterioro físico y mental. El hombre que lo encontró, Joseph Walker, reportó que Poe estaba en gran angustia y necesitado de ayuda inmediata. Fue llevado al Washington College Hospital, donde permaneció 4 días en un estado de delirium, incapaz de explicar cómo había llegado a ese estado o qué le había sucedido en los días anteriores. 4 días después, el 7 de octubre, murió sin recuperar la coherencia necesaria para arrojar luz sobre los eventos que lo llevaron a esta situación. El misterio comienza con su descubrimiento. ¿Cómo terminó Poe, un hombre conocido por su atuendo pulcro y elegante, vestido con ropa ajena y en tal estado de abandono? ¿Qué le sucedió en los días previos a su muerte? Los registros de su hospitalización son escasos y vagos. Los médicos que lo atendieron, incluido el Dr. John Moran, afirmaron que Poe nunca fue capaz de dar explicaciones claras sobre lo que le había ocurrido. Sus últimas palabras, según Moran, fueron: «Que Dios ayude a mi pobre alma». Desde ese momento surgieron diversas teorías que intentaron explicar las circunstancias de su muerte, y con el paso de los años esas teorías se volvieron casi tan fascinantes como sus propios relatos. Ahora, aquí, vamos a explorar algunas de esas teorías, de las más conocidas. Bueno, pues una de las primeras teorías sobre la muerte de Poe está relacionada con su conocida relación con el alcohol. Durante gran parte de su vida adulta, Poe fue un bebedor problemático, algo que se vio exacerbado por las pérdidas personales y la inestabilidad financiera que lo persiguieron. Algunos contemporáneos afirmaron que Poe era incapaz de tolerar grandes cantidades de alcohol y que incluso una pequeña cantidad lo volvía altamente intoxicado. Los defensores de esta teoría sostienen que Poe pudo haber caído en una borrachera que lo llevó a deambular por las calles de Baltimore hasta encontrarse en el estado en el que fue hallado. Sin embargo, hay ciertas inconsistencias que ponen en duda esta hipótesis. Poe, en el momento de su desaparición, había estado viviendo un periodo de sobriedad, intentando reconstruir su vida y comprometiéndose con su novia, Sarah Elmira Royster. Además, los registros médicos no mencionaron signos evidentes de intoxicación alcohólica en el momento de su muerte. Bueno, pues esta sería la primera gran teoría, que tampoco explicaría por qué lleva otra ropa, que no era la suya. Otra teoría intrigante que también ha ganado fuerza a lo largo de los años es la del cupping, una práctica de fraude electoral que era bastante común en Baltimore durante el siglo XIX. El cupping consistía en secuestrar a personas, a menudo indigentes o borrachos, y obligarles a votar repetidamente por un mismo candidato en diversas urnas electorales, utilizando disfraces o cambios de ropa para evitar ser detectados. Las elecciones se estaban celebrando en Baltimore en los días previos a la muerte de Poe, lo que ha llevado a menudo a creer que pudo haber sido una víctima de este fraude. Según esta teoría, Poe habría sido secuestrado, disfrazado y forzado a votar bajo amenaza, lo que explicaría por qué fue encontrado usando ropas que no eran las suyas y en un estado de confusión extrema. El cupping a menudo terminaba en violencia si la víctima no cooperaba, lo que podría haber contribuido a su estado de deterioro físico y mental. Aunque esta teoría es plausible, no hay pruebas directas que confirmen que Poe fue víctima de este fraude, lo que deja este posible desenlace en el reino de la especulación. Bueno, pues esa es la segunda. En 1996, un médico del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos propuso que Poe podría haber muerto a causa de la rabia. Esta teoría se basó en los síntomas que Poe presentó en sus últimos días: delirium, confusión, periodos de agresividad seguidos por momentos de calma y una aparente falta de heridas externas que indicaran una muerte violenta. Según este médico, Poe pudo haber sido mordido por un animal rabioso en algún momento antes de su desaparición, y la enfermedad habría avanzado sin que él o los médicos la detectaran a tiempo.
La rabia en esa época no era bien comprendida y los síntomas que Poe presentó, que incluyen una creciente paranoia y dificultad para tragar, coinciden con los de la fase final de esta enfermedad. Aunque esta teoría es fascinante, nuevamente no hay evidencia concluyente de que Poe hubiera sido mordido por un animal o que mostrara signos previos de haber contraído la rabia. Bueno, pues tenemos otra teoría más, la teoría de la rabia. Bueno, y otras teorías que han circulado a lo largo de los años incluyen la posibilidad de que Poe haya muerto, ¿no?, a causa de una sobredosis accidental de drogas. Aunque no hay pruebas que sugirieran que Poe era un consumidor habitual de sustancias estupefacientes, algunos han especulado que pudo haber estado expuesto a ellas en circunstancias desconocidas, lo que explicaría su estado delirante. También existen teorías que sugieren que fue asesinado, quizás por enemigos literarios o personales, o como resultado de un robo que salió mal. Sin embargo, no se encontraron heridas graves en su cuerpo, lo que debilita esta hipótesis. Finalmente, algunos estudiosos han propuesto que Poe pudo haber muerto a causa de enfermedades como la sífilis o complicaciones de un caso mal diagnosticado de diabetes. Estas teorías intentan reconciliar los síntomas de su deterioro físico con enfermedades crónicas que podrían haber afectado su comportamiento y lucidez en los días previos a su muerte. Bueno, pues estas son las teorías que corren por ahí sobre la muerte de Edgar Allan Poe, que murió un 7 de octubre pidiendo a Dios que rogara por su alma, con un estado de delirium total y prácticamente sin saber quién era o dónde estaba o qué pasaba, ¿no?, con él. Bueno, pues estas han sido las teorías. La muerte de Edgar Allan Poe sigue siendo un enigma. Al igual que muchos de los personajes que creó, Poe murió en circunstancias que parecen más extraídas de un cuento de terror, perdido, delirante y atrapado en una pesadilla de la que no pudo escapar. Como en sus relatos, la verdad sobre lo que le ocurrió se oculta en las sombras y quizás nunca la conoceremos por completo. Al final lo que queda es la fascinación que sigue despertando su vida y su obra. Poe murió como vivió, envuelto en el misterio. Y quizás, en algún rincón oscuro de nuestra imaginación, eso es lo que hace que su figura sea tan perdurable, tan inquietante. ¿Quién mejor que el maestro del misterio y del terror para dejar el mundo de una manera tan acorde a las historias que escribió? Bueno, pues como decía, igual murió que vivió, rodeado de misterio y prácticamente con un halo de terror alrededor de él. Bueno, pues no hay mejor momento para hablar de Edgar Allan Poe que durante la Spooky Season. Esta época del año en la que lo macabro y lo sobrenatural se vuelven parte de la cultura cotidiana. Las noches se van alargando, las hojas caen de los árboles y las historias de terror encuentran un nuevo aire en la temporada de Halloween. Poe, con su estilo sombrío y su habilidad para explorar los rincones más oscuros de la mente humana, sigue siendo una figura clave en esta celebración del misterio y del terror. ¿Por qué Poe sigue siendo tan relevante, especialmente durante Halloween? La respuesta está en la universalidad de sus temas y la intensidad con la que supo abordar el miedo. Poe no solo escribió cuentos de fantasmas o leyendas sobrenaturales para asustar a sus lectores, sino que más bien capturó el terror desde un ángulo psicológico y profundamente humano. El miedo a lo desconocido, el miedo a la locura y el miedo a la muerte son elementos que nunca pasan de moda. Poe fue un maestro en crear atmósferas sombrías y opresivas, espacios donde la realidad y lo sobrenatural se confunden, dejando al lector en un estado de inquietud constante. Este estilo gótico, lleno de decadencia, descomposición y fatalidad, encaja perfectamente en la estética de Halloween: casas embrujadas, cementerios desolados, figuras espectrales y la sensación de que la muerte está siempre a la vuelta de la esquina. En relatos como la máscara de la muerte roja, donde una plaga devastadora aterroriza a una comunidad, Poe nos recuerda que la muerte es inevitable y que ningún disfraz o festividad puede alejarla.
Este cuento, con su festín macabro y su desenlace trágico, resuena con la naturaleza misma de Halloween, un momento del año en el que nos disfrazamos, quizás como un intento de escapar, al menos por una noche, de la mortalidad que nos acecha. A lo largo de los años, la obra de Poe ha sido una fuente de inspiración inagotable para películas de terror que llenan las pantallas durante la temporada de Halloween. Ya hemos mencionado las adaptaciones clásicas de Roger Corman en los años 60, pero su influencia va mucho más allá. El arquetipo del protagonista, torturado por su propia mente, los ambientes decadentes, las mansiones en ruinas y los crímenes inexplicables son elementos que, gracias a Poe, se han convertido en clichés del cine de terror. Películas que hoy asociamos con Halloween, como Psicosis de Alfred Hitchcock o El Resplandor de Stanley Kubrick, o bueno, las tantas que hay, Halloween, Freddy Krueger, pues ese sería Viernes 13, todas, ¿no? Aunque no están directamente basadas en sus cuentos, llevan consigo la huella del terror psicológico que Poe perfeccionó. La idea de que el verdadero monstruo puede ser la mente humana, y si os dais cuenta, de estas películas, incluso las más modernas, juegan mucho con el miedo psicológico, que yo creo quizás que es el peor de los miedos, el terror psicológico, a lo que no ves, el miedo a lo que no ves, el miedo a lo que no está ahí, el miedo a lo que puede ser, más que la propia casquería, ¿no? Otras películas, ¿no? Como La Casa de Cera, si no recuerdo mal, 1000 cadáveres y que, bueno, cosas así, ¿no? Las colinas tienen ojos, tal, donde el miedo y el terror es casquería pura, no es un miedo profundamente psicológico, es un miedo más físico, es un miedo a lo que ves, es un miedo a la muerte, ¿no? A esa muerte, a esa casquería, a esa es casi peor, ¿no? Este miedo psicológico, este miedo, por ejemplo, el mundo de Freddy Krueger es un mundo que se mueve en los sueños de sus víctimas, es un miedo más psicológico. Es verdad que al final hay mucha parte física, pero es un miedo muy psicológico. Bueno, pues al igual que decíamos, como en estas otras películas, ¿no? El miedo, este miedo psicológico, el miedo a lo que puede ser, el miedo a lo que no está ahí, es casi peor, ¿no? La idea de que el verdadero monstruo puede ser la mente humana, atormentada por culpa, paranoia y locura, es un legado, ¿no? Claro, del autor de por ejemplo, del Corazón delator. Incluso películas más recientes, como adaptaciones de las obras de, por ejemplo, de Stephen King, ¿no? O las películas de terror psicológico como El Faro, que no hace mucho de ella, 2019, nos muestran cómo las atmósferas y temas que Poe exploró siguen presentes en la narrativa visual del terror moderno. Estoy pensando igual en Stephen King, por ejemplo, La Ventana Secreta, que habla de no quiero hacer spoilers a nadie, os recomiendo que leáis o que incluso veáis las adaptaciones que se han hecho para el cine. Es un terror también muy psicológico, es un terror que juega mucho con la mente humana, ¿no? Más que juega con diversas realidades, ¿no? Está la realidad de verdad y la realidad que los personajes se montan, ¿no? Y que piensan que están, beben mucho de este Edgar Allan Poe y de sus obras, ¿no? Con el tiempo, Edgar Allan Poe ha trascendido su papel de escritor para convertirse en un icono, cultural de Halloween. Su imagen, a menudo representada como un hombre sombrío, con su característica expresión melancólica y sus penetrantes ojos oscuros, es parte del imaginario que rodea la Spooky Season. Poe no solo escribió sobre el terror, de alguna manera, él se convirtió en su personificación. Durante octubre, es común ver su rostro en carteles de eventos de Halloween, en decoraciones o incluso en disfraces. Su poema más famoso, El Cuervo, ha sido leído y recitado innumerables veces durante Halloween, su oscuro mensaje de fatalidad eterna resonando perfectamente con el espíritu de la temporada. La imagen del cuervo, esa criatura negra y misteriosa que parece traer malas noticias desde el más allá, se ha convertido también en un símbolo recurrente de Halloween. Y para el que haya leído El Cuervo, nunca más. Nunca más. O Nevermore. Nevermore. El impacto de Poe en la cultura de Halloween también ha inspirado festivales dedicados a su figura.
En ciudades como Baltimore, donde Poe vivió y murió, se celebran estos eventos que combinan su legado literario con las tradiciones de Halloween, incluyendo lecturas dramáticas de sus cuentos, recorridos por cementerios y visitas a su tumba. Estos eventos no solo rinden homenaje a su influencia en el género del terror, sino que también muestran cómo su obra ha logrado mantenerse viva en la cultura popular a lo largo de los siglos. Finalmente, y hoy no va a ser excesivamente largo, hoy os voy a dar un descansito, que la semana pasada fue larguito. Bueno, pues finalmente lo que hace que Poe sea una figura tan perdurable durante la Spooky Season no es solo su habilidad para escribir cuentos de fantasmas, sino su capacidad para tocar las fibras más profundas del miedo humano. Su obra no se trata simplemente de cosas que nos asustan en la oscuridad, se trata de los miedos que llevamos con nosotros todos los días. El miedo a perder el control, el miedo a la muerte, al olvido y a las partes más oscuras de nuestra propia naturaleza. En una época en la que lo macabro y lo sobrenatural se celebran, Poe nos ofrece una visión del terror que es tanto literaria como filosófica. Halloween es, en su esencia, una reflexión sobre la mortalidad, el paso del tiempo y el inevitable encuentro con lo desconocido. Poe encapsula estos temas en su obra, haciéndolo el compañero perfecto para una noche de Halloween o cualquier momento de la Spooky Season. Así que, mientras nos vamos preparando para la próxima noche de brujas, para la próxima noche de muertos, día de muertos, con su aire de misterio y oscuridad, recuerda que, como diría Poe, la muerte en ninguna forma debe ser temida, sino comprendida. Después de todo, es en este entendimiento del terror donde encontramos la verdadera naturaleza del miedo. Bueno, pues es un poco Poe y el miedo existencial, el miedo a lo que está, a lo que no está, el miedo a lo que se ve, el miedo a lo que no se ve, a lo físico, a lo psicológico, al mundo real, al mundo de las sombras, al mundo imaginado, a qué habrá más allá, a qué hay aquí, a todo, es un miedo a todo. Y me quedo con una de las partes de las que hablaba, ¿no? De este miedo a perder el control, a la muerte. Yo me quedo con el miedo al olvido. ¿Quién no tiene miedo a que dentro de 50 años, de 70 años, de 100 años, de 500 años, ya no seamos nada para nadie? ¿Cuánta gente ha vivido en el mundo? ¿Cuánta gente se ha olvidado? No sé, ¿de cuánta gente nos hemos olvidado ya? ¿Cuánta gente ha pasado al polvo de la historia? ¿Cuánta gente ha pasado sin pena ni gloria, no? Pues casi que este miedo psicológico, este miedo al olvido, es casi el miedo más profundo que Poe nos ha venido también a ofrecer. Pero bueno, Poe y el miedo existencial. Y como habéis visto, es que Edgar Allan Poe da para mucho. Edgar Allan Poe es uno de esos grandes escritores que sin lugar a dudas pasará a la historia y que sin lugar a dudas no acabará en el olvido. Bueno, pues lo prometido es deuda. A lo largo de este episodio hemos explorado los oscuros rincones de la mente de Edgar Allan Poe, un hombre cuya vida y obra siguen resonando en lo más profundo de nuestro ser. Poe no solo nos mostró el terror que yace en lo sobrenatural, sino que también nos reveló el miedo más aterrador de todos, el que proviene de nuestra propia mente. Es el lugar donde la culpa, el remordimiento y la locura pueden ser tan destructivos como cualquier monstruo o espíritu que pueda acecharnos en la oscuridad. Su legado, como hemos visto, no se limita a las páginas de cuentos, sino que ha trascendido a la cultura popular, convirtiéndose en parte fundamental de cómo concebimos el terror, especialmente durante esta temporada de Halloween. Ya sea a través de sus historias llenas de misterio, de las teorías que rodean su muerte, Poe sigue siendo una figura enigmática que fascina tanto a los amantes del horror como a aquellos que disfrutan del suspense psicológico.
En cada una de sus palabras, Poe nos recuerda la fragilidad de la mente humana y la inevitabilidad de la muerte, pero también nos invita a sumergirnos en ese abismo que a veces tememos mirar demasiado de cerca. En esta Spooky Season no podemos imaginar un mejor compañero que Edgar Allan Poe, un hombre que nos enseñó que el verdadero terror no siempre está en lo que vemos, sino en lo que sentimos en lo más profundo de nuestro ser. Así que, mientras cae la noche y las sombras se alargan, te invito a retomar alguna de sus historias, a dejarte envolver por sus palabras y a reflexionar sobre los miedos que compartimos, esos que atraviesan épocas y generaciones. Porque al final, como dijo Poe en uno de sus versos, mientras haya oscuridad, habrá terror, y donde haya terror, siempre encontraremos el eco de su voz. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme en este viaje a través del misterio y el terror en la vida y obra de Edgar Allan Poe. Madre mía, hoy es corto, hoy lo prometido de la deuda, hoy ha sido corto. Os espero, por supuesto, en el próximo episodio, donde continuaremos explorando los rincones más fascinantes y oscuros de la historia y la imaginación humana. Espero que estéis muy bien, espero que sigáis muy bien, espero que la semana os vaya muy bien, que me deis un like, que es gratis, que me escribáis un comentario, que también es gratis, y que compartáis este audio con quien queráis si os ha parecido interesante y creéis que a alguien más le puede gustar. Me encanta que cada vez seamos más amigos, amigos de la historia, amigos del misterio y amigos de todo lo que nos hace humanos. Que trabajéis mucho poco, que lo digo siempre, y que nos escuchamos la semana que viene si Dios quiere, y si no ya veremos. Y hasta entonces, cuida tus pensamientos y sobre todo mantente atento a las sombras. Hasta pronto.